Estamos aquí, estamos en directo, bienvenidos al podcast. Bueno, vamos allá. Audio. Muy buenas a todos, soy Miguel Frontera y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast de Nómada Estoico. Nuevo podcast o nuevo vídeo de YouTube, porque te traigo una novedad, y es que a partir de ahora también voy a grabarme en vídeo y voy a subirlo a YouTube. Lo hago porque a pesar de que sé que los podcasts están pensados para escucharlos mientras realizas otras actividades, ya sea caminar, hacer las tareas domésticas, hacer deporte, pues sé de primera mano que hay mucha gente que para retener la información prefiere también estar viendo a la persona que imparte ese podcast. Entonces voy a grabar los vídeos y voy a seguir subiéndolos también a las plataformas como iVoox o Spotify. Dicho esto, voy a seguir con el tema de las terapias de baños de agua fría. Y voy a hacerlo porque, para empezar, ya avisé de que iba a haber segunda parte en el último podcast hablando del tema, y en este me voy a centrar en datos objetivos, no tanto en consejos que pueda dar yo basados en mi experiencia. Quiero recalcar que para iniciarse en una disciplina muchas veces tenemos que desaprender dogmas que nos han inculcado desde pequeños. Uno de esos dogmas, en este caso relacionado con el frío, es el que nos han inculcado de no salgas a la calle en manga corta porque te vas a resfriar. Y ojito que no estoy diciendo que si sales a la calle en manga corta en invierno no te vayas a resfriar. Estoy diciendo que todo tiene su escala de grises y sus cosas a matizar. Evidentemente, si eres una persona tirando a sedentaria y te pegas buena parte del invierno en el sofá con la manta y delante de la chimenea, si sales a la calle en manga corta, obviamente te vas a resfriar. A lo que quiero llegar es que la tolerancia al frío es algo que se puede entrenar con pequeños estímulos progresivos y periódicos. Dicho esto, ¿qué os voy a traer en este podcast? Os voy a traer, aparte de datos objetivos y beneficios de los que puedes beneficiarte exponiéndote al frío, me ha parecido muy buena idea irme a los antecedentes históricos. A mí, personalmente, me encanta la historia y especialmente la antigüedad. Entonces he querido indagar en el tema. He querido irme a las primeras fuentes que correlacionan el tema de las terapias de agua fría con una mejora en la salud y así de paso, pues me llevo ese aprendizaje. Entonces, podemos empezar hablando de Egipto en el año 1500 a.C. aproximadamente. Hay un papiro llamado el Papiro de Ebers que se considera uno de los primeros tratados médicos de la historia. Y ya en él se habla de la hidroterapia o la terapia que usa el agua como agente sanador. Pero voy a proseguir con un pueblo entrenado para la guerra que todos vosotros conoceréis, una de las polis griegas más famosas, competencia directa de Atenas, y es nada más y nada menos que Esparta. Los espartanos tenían la costumbre de bañarse en agua fría en invierno en el río Éufrates y lo hacían para tonificar su cuerpo y para potenciar su rendimiento físico. De hecho, el dato más impactante de los espartanos es que también bañaban a sus recién nacidos en agua fría y con ello querían conseguir que crecieran con un espíritu salvaje y guerrero. El matemático Pitágoras, aparte de dieta vegetariana, también recomendaba los baños de agua fría para fortalecer cuerpo y espíritu. Hipócrates, que muchos estamentos consideran el padre de la medicina moderna, de hecho seguro que habéis escuchado hablar de el juramento hipocrático, también recomendaba las terapias de agua fría para prevenir enfermedades y enfermedades graves. De hecho, hizo una observación que en su tiempo fue muy revolucionaria, y es que el agua fría a largo plazo calentaba y el agua caliente a largo plazo enfriaba. En Macedonia, la tierra que vio nacer Alejandro Magno, las mujeres, después de dar a luz, también tenían la costumbre de bañarse en agua fría.
Y esto tiene una razón lógica, y es que el agua fría tiene un efecto vasoconstrictor, es decir, que estrecha los vasos sanguíneos, en este caso temporalmente. Por lo tanto, previene de hemorragias posparto. En el siglo II de nuestra era, en el Imperio Romano, un médico y cirujano griego llamado Galeno también recomendaba los baños de agua fría y hacía un especial énfasis para aquellas personas que sufrían de ataques de fiebre. Hemos hablado de la antigüedad y voy a dar un salto enorme hacia el siglo XIX. Seguro que en ese intervalo hay muchísimo más que investigar, pero no quiero hacer este podcast demasiado largo y también quiero hablar de los beneficios. Así que voy a hablar de la época en la que ya se inaugura el tema de la hidroterapia como una disciplina arreglada. Y es en Alemania en el siglo XIX. Vincent Priesnitz fue un agricultor y naturópata que en su juventud sufrió un accidente gravísimo. De hecho, le dijeron que no podría volver a valerse por sí mismo, ni podría volver a trabajar en la granja. Priesnitz, al principio, siguió las prescripciones médicas, observando que su estado de salud no mejoraba, sino que incluso iba a peor. Por lo tanto, quiso ir más allá y empezó a experimentar con el agua fría. Lo que hacía Priesnitz era vendarse el pecho con compresas empapadas en agua fría y dejarlas actuar temporalmente, cambiándose ese vendaje de manera periódica. Y milagrosamente, esa terapia que él mismo estaba siguiendo por cuenta propia, o sea, sin hacer demasiado caso de las recomendaciones médicas oficiales, surgió efecto. Y al tiempo pudo volver a trabajar en la granja con normalidad. Priesnitz, de hecho, llegó a traer a la gente local a su granja para que les sanara de diferentes dolencias. Y poco a poco pasó de ser la gente local a ser gente de todo el mundo. Fue una persona muy perseguida porque ofrecía sus servicios de forma casi gratuita y huyendo del dogma de ver a la medicina simplemente como un negocio. Sebastian Kneipp, sacerdote y médico, fue apodado médico del agua. Durante su juventud enfermó de tuberculosis y empezó a interesarse por literatura que hablaba de terapias de agua fría, que en aquel tiempo ya había bastante documentación, aunque no era demasiado conocida. Lo que acabó llevando a la práctica fue procurarse baños de agua fría en el río Danubio, acompañado de varios monjes que se encargaban de vigilar que todo fuera bien y de abrigarlo una vez efectuado el baño. Y lo realmente impactante es que vivió 50 años más de lo que los médicos habían previsto en un principio. Sebastian Kneipp empezó a usar el agua fría para diferentes utilidades: problemas respiratorios, de arritmia, insomnio, enfermedades nerviosas o incluso dolencias del espíritu y el alma. En 1835 nace el neurólogo checo William Winternitz, padre de la hidroterapia moderna. De hecho, fue el primero en enseñarla en una universidad, la de Viena, en 1882. Descubrió que el agua, al actuar en terminaciones nerviosas de la piel, envía mensajes directa o indirectamente hacia un órgano próximo, mediante arcos reflejos. Y si os preguntáis qué es un arco reflejo, pues es un mecanismo neurofisiológico, el cual se activa al responder a un estímulo externo. Por ejemplo, cuando nos damos un golpe muy fuerte o nos acercamos a una fuente de calor. Bueno, voy a hablaros de la actualidad porque también telita. En la actualidad, los países escandinavos, especialmente Suecia, tienen como costumbre que los bebés duerman la siesta en el exterior, muchas veces con temperaturas bajo cero. Los niños de carrito. Esto hay que ponerlo en contexto, no os llevéis las manos a la cabeza todavía, por favor. Los niños duermen en el exterior la siesta, y eso es verdad, pero lo hacen extremadamente abrigados. Y lo hacen para entrar en contacto con el frío
o con el fresco, como ellos le llaman, a una edad temprana y así poder acostumbrarse al clima con el que van a tener que convivir durante su crecimiento. Con esto consiguen que no se sobrecalienten y al mismo tiempo se acostumbren al clima con el que van a tener que convivir durante su crecimiento. Y no es casualidad que también en Suecia, a unos 150 kilómetros del Círculo Polar Ártico, cada año se lleva a cabo una competición de nadar en agua helada, no fría, helada. Y estamos hablando de una región donde la media de luz solar al día es de 3 horas. Si queréis buscar más información, el nombre de esta competición es Open Scandinavian Championship in Winter Swimming, organizada por una organización que se hace llamar Society for Happy Friends of Cold and Darkness, es decir, Sociedad de Amigos Felices del Frío y de la Oscuridad. Ya el nombre da miedito. Y como he dicho, consiste en una competición de natación en agua helada, donde la realizan literalmente en una piscina cortada en el hielo. 400, más o menos 400 personas participan al año. Y no quiero ir a hablar directamente de los beneficios sin antes mencionar a Wim Hof. Wim Hof se ha puesto muy de moda últimamente y hay mucho hype cuando se escucha su nombre. Y se hizo famoso entre muchos otros récord Guinness, porque tiene 27 récord Guinness. Se hizo famoso por aguantar cerca de 2 horas sumergido en agua con hielo. Pero es que también ha subido montañas como el Kilimanjaro en pantalón corto y ha llegado a la Dead Zone del Everest también en pantalón corto. Wim Hof ha corrido una maratón en el desierto de Namibia sin nada de agua y es considerado un atleta acostumbrado a las situaciones adversas. Wim Hof tiene un método con el que él manifiesta que puede regular su sistema inmune. Y es un método con 3 pilares: respiración, meditación y exposición al frío. Pero Wim Hof no viene aquí a vendernos su método y ya está. Se encargó personalmente de llevarlo a la ciencia. De hecho, se llevó a cabo un experimento en el que se dejó inyectar una endotoxina, una bacteria, la E. coli, cuyos efectos esperados eran sufrir fiebre, mareos, vómitos y, en definitiva, tener que pasar varios días en cama. Y a través de esa conexión tan profunda con el frío y con la respiración, Wim Hof no sufrió ningún tipo de síntoma. ¿Qué pasa? Que los doctores pensaron que era una anomalía. Entonces, el siguiente paso era entrenar a un grupo de alumnos con su método y dejar que esas personas también se dejaran inyectar esa endotoxina. Adivinad qué, ninguno de ellos sufrió síntoma alguno. Es un tema que me parece sumamente interesante, así que si queréis que hable de él en profundidad en otro podcast, hacedmelo saber en comentarios o enviarme un mensaje privado o lo que queráis. Me encantaría indagar sobre su método y sobre su figura en general. Bueno, hasta aquí el tema de los antecedentes tanto históricos como actuales. Voy a pasar a los beneficios que yo considero más importantes y lo mejor es que la mayoría de ellos se empiezan a notar a corto plazo. Beneficio número 1. Incrementa la oxigenación. Para equilibrar la temperatura corporal como respuesta al frío, el cuerpo necesita un chute de oxígeno. Esto significa incrementar la dosis de oxígeno que ingerimos. Y a su vez, esto se traduce en una mejor circulación cardiovascular. Beneficio número 2. Desinflama y alivia el dolor. Cuando nos bañamos en agua fría, segregamos serotonina, adrenalina, noradrenalina y cortisol. Y estaréis pensando, cortisol, hostia, pero eso es malo, ¿no? Esto está relacionado directamente con el estrés. Está relacionado con el estrés, pero el cortisol en dosis pequeñas tiene un efecto antiinflamatorio. De hecho, el cortisol es necesario para muchas situaciones cotidianas como puede ser el simple hecho de levantarte de la cama, despertarte y levantarte de la cama. Y al mismo tiempo,
Es conocido el efecto del frío con el tema de bajar inflamaciones de forma local, pero es que no solo te puedes beneficiar del de forma local. Si te sumerges en frío, obviamente cualquier inflamación que tengas en todo el cuerpo se va a ver también aliviada. Al sumergirte en frío, las inflamaciones que pueden manifestarse también en forma de tensiones musculares se van a ver aliviadas. Pero es que no solo quiero quedarme con la inflamación como algo perceptible a nivel físico, es que la inflamación va mucho más allá. La inflamación también es origen de muchas enfermedades a nivel neuronal, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, o de trastornos mentales como la depresión o la ansiedad. Entonces hay que ver la inflamación en su conjunto, no solo como algo que podemos ver a simple vista. Beneficio número 3. Fortalece el sistema inmune. El sistema inmune se ve beneficiado, en gran parte, por un proceso llamado hormesis. Este fenómeno se da cuando nuestro cuerpo responde de manera favorable a pequeños estímulos que, si esos estímulos se alargaran en el tiempo, dichos efectos serían nocivos. Entonces, en la dosis adecuada, según qué estímulos, hacen que nuestro sistema inmune se vea fortalecido. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el frío. Otro podrían ser el tema de los ayunos. De ahí podemos sacar la famosa frase de lo que no te mata te hace más fuerte. Y es que desde un punto de vista evolutivo, los seres humanos han tenido que sobrevivir a situaciones climatológicas adversas y ha tenido que pasar por distintas adaptaciones al medio que les rodeaba. Superadas esas situaciones, mejoró notablemente su reparación celular, su resistencia a enfermedades y su longevidad. Ya el médico suizo Paracelso, en el siglo XVI, decía aquello de todo es veneno y nada es veneno. El veneno está en la dosis. Beneficio número 4. Mejora el estado de ánimo. Al segregarse la noradrenalina, que es un neurotransmisor, nos adaptamos favorablemente a estímulos fuera de nuestra zona de confort. Y esto a su vez se traduce en una mejora en la autoestima y en el desarrollo de una mentalidad positiva. Beneficio número 5. Incrementa la capacidad atencional. Y la causa de ello es la activación del sistema nervioso. Y aquí vuelve a jugar un papel tremendo la noradrenalina, que es un neurotransmisor todoterreno. Por lo tanto, aumenta nuestro foco atencional y nuestro estado de vigilia. Beneficio número 6. Mejora la calidad del sueño. Sí que es verdad que a corto plazo nos despeja y nos despierta, pero con el paso del tiempo sucede un proceso orgánico en el que, igual que nos habíamos tensado con extrema facilidad, nos relajamos con más facilidad, por lo que la facilidad para conciliar el sueño y la calidad del mismo mejoran notablemente. Beneficio número 7. Tonifica piel y cabello. El frío estira literalmente nuestra piel y por lo tanto la tonifica. Por lo tanto, en un mundo en el que le damos tanta importancia al aspecto físico, no me gustaría dejar de lado este beneficio. Beneficio número 8. Fortalece el carácter. Y es que podemos concebir al carácter como un músculo que se moldea con preparación mental y acciones. Y el lenguaje mental que usamos antes de enfrentarnos a una situación adversa o a la incomodidad o a un reto es un mensaje de soy fuerte, puedo con esto, soy disciplinado. Y el propio refuerzo positivo de tener estos pensamientos y llevarlos a cabo, es decir, de decir que vas a hacer algo y hacerlo, contribuye a que tu carácter ese día se haya hecho algo más fuerte. Es decir, imagínate el potencial de algo así cuando lo llevas a cabo de manera periódica. Es realmente algo muy poderoso. Y lo digo por experiencia propia. Yo no estaría aquí probablemente grabando este podcast o este vídeo sin muchas de las decisiones que he tomado y he decidido convertirlas en un hábito. Todas aquellas decisiones han hecho que mi carácter se fortalezca y que me atreva a emprender muchos más proyectos de los que
un año atrás me imaginaba que emprendería. Entonces no subestimes el poder del frío o el poder de cualquier otro hábito que te haga crecer. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero de corazón que lo hayas disfrutado. Creo que la forma de grabarlo ha sido mucho más amena que en anteriores podcasts. Mucho menos leyendo un guión, que sí que lo tengo, que lo reviso de vez en cuando. Pero bueno, poco a poco vamos mejorando, haciendo lo que hacemos. Espero que si te ha gustado lo compartas con aquella gente que aprecies. Me dejes un comentario o un like o ambas cosas y a seguir cuidando de vuestro león interior. Muchas gracias y hasta la próxima.